La fotografía es quizá la imagen más mimética de la realidad, pero no es la realidad en sí, ni es un pedazo de la realidad, es lo que vino en vez de. Si tú logras anclar en tu conocimiento, logras como despertar la percepción e integrar los símbolos en la imagen, puedes construir imágenes mucho más potentes. O sea, tener cordura conmigo mismo. Mantener una ética que me permita decir, dije esto, pero lo dije con cabalidad. O sea, lo dije desde el centro, no desde el delirio. Sintiendo, pensando, diciendo y haciendo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos ya aquí una vez más en el podcast de Guille. No se olviden que estas transmisiones las estamos haciendo vía streaming por Kik. Esto significa que vamos sumando. Como los pilotos suman horas de vuelo, nosotros vamos sumando horas de streaming para poder completar, se podría decir, un cupo, ¿no? En Kik, esta nueva plataforma nueva para nosotros, en la que estamos incursionando, logramos entrar con temas y personajes propios y súper buena onda como tú. Así que hoy estamos con un fotografazo, diría yo. Es Eduardo Valenzuela. Nos conocimos en el ambiente de trabajo, en las calles, en las canchas de fútbol. Bueno, ya van a conocer un poquito de su historia. Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Valenzuela. Eduardo, buenos días, bienvenido. Saluda a nuestra audiencia. Gracias, Guille, por invitarme al podcast, a tu podcast. Lo he venido siguiendo, gente muy interesante, gente muy querida también, ha pasado por acá, supuesto, ¿no? Y que va aportando, digamos, a lo que tú llamas también como la cultura visual, audiovisual, fotográfica, la cultura en general, ¿no? Sí, yo considero, sin apropiarme, de dejar un legado, ¿no? De lo que hemos sido, lo que somos, lo que dejamos en el papel, en la historia misma, porque ya nadie podrá borrar lo que ese grupo de fotoperiodistas lo logramos. Ha cambiado eso ya, no existen tantos como en esa época, al menos aquí en el Ecuador. ¿Qué opinas tú? Bueno, el oficio cambió para siempre, ¿no? La comunicación, el periodismo en sí cambiaron para siempre. Digamos que la pandemia marcó un antes y un después. Es interesante observar eso, claro, también hacia los medios de comunicación, el fotoperiodismo. Recordemos que un periódico se vendía mucho por la foto. O sea, en la esquina el periódico se vendía por la foto. A eso me refiero, que nosotros fuimos un grupo que todos nos conocíamos. Y la competencia era por lograr la primera página. Así era. Tú trabajabas para el comercio. Claro, yo trabajaba para el comercio y en ese tiempo, digamos que como tú dices, la competencia era entre medios y dentro de los medios entre fotógrafos, entre compañeros por alcanzar la primera página, ¿no? Pero más allá del ego era también, del ego de que alcances la primera página, era también tu labor, ¿no? O sea, es decir, estar desempeñándote bien en tu labor o estar en el momento que puedas para poder alcanzar ese objetivo. Éramos felices y no nos dimos cuenta. Porque, lógico, pues, hermano, porque ahora viendo, éramos contados con los dedos de las manos quienes podíamos ocupar, como ahora dicen, un curul, no, mejor dicho, un puesto en un periódico, en un medio de comunicación. Tú podrás visualizar lo que yo te digo cuando te pones a pensar que en el comercio donde tú trabajaste eran muy pocos los fotógrafos que tenían hasta turnos. Yo creo que Ecuador alcanzó un buen nivel, digamos, en fotografía. En ese momento, dentro del fotoperiodismo, digo que ahora también Ecuador tiene un muy buen nivel de fotografía, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, creo que el oficio del fotoperiodismo es interesante analizarlo. Desde ese contexto histórico, obviamente hay gente que marcó muchísimo camino y abrió muchísima trocha ahí en la región incluso, ¿no? Y en el mundo entero. O sea, digamos, sí. Entonces, creo que sí hicimos, me incluyo porque yo trabajé directamente casi 14, 15 años
en la labor de fotoperiodista. Me forjé como fotoperiodista. A ver, ¿dónde nomás trabajaste? Para los que nos están siguiendo y vean. Para los fans. Para los fans. El grupo de fans. Pero, bueno, yo comencé en Diario El Comercio. En Diario Últimas Noticias yo comencé como redactor de ciudad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú estudiaste periodismo o algo? Yo estudié comunicación social en la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Señoras y señores, aquí, ¿dónde están los aplausos? ¡Bravo! Yo te felicito y te envidio porque ya llegar con esa visión periodística, nosotros nos fuimos haciendo en el día a día, en la calle, en la práctica real, en el territorio, ¿no? Sí, pero bueno, yo o sea, no es que yo no estuve tan lejos de ellos. De hecho, yo me forjé como fotógrafo y como periodista también en las calles, ¿no? O sea, en el oficio, en el día a día. En mi carrera, por ejemplo, en el tiempo que yo estaba estudiando, no había en la malla fotografía. No, aquí no existió ni... Tal vez ahora creo que existan universidades que te den la materia de sí, ahora está la fotografía está en las mallas actualmente de comunicación. La malla curricular. Sí, en la malla curricular. De hecho, tú... Diseño gráfico, está en varias. Tú fuiste catedrático en la UDLA, ¿no? Sí, profesor de fotografía. Sí, por varias universidades del país he tenido. ¿Cuál es el nombre? Por favor, no se venga a hacer el humilde de acá. No, más allá del establecimiento, digamos, es lo que se ha podido forjar, digamos, en el camino de la experiencia como docente, ¿no? Es decir, trasladar, por ejemplo, sistematizar toda mi experiencia, por ejemplo, dentro del oficio y poder trasladarla como una experiencia de conocimiento a las aulas. Yo creo que ese realmente ha sido como la experiencia. Fueron afortunados quienes tuvieron la oportunidad de recibir esa... Bueno, los que se quedaban de semestre, ¿no? No es broma. ¿Qué dabas tú? ¿Qué dabas? ¿Qué enseñabas? Yo enseñaba, al principio me dediqué mucho a enseñar fotoperiodismo en las carreras de comunicación. Y luego pues me fui ampliando un poco el horizonte hacia la producción audiovisual. Entonces, porque ya nos empujaron a eso, ¿no? Claro, también. Claro. Y porque, bueno, también a mí me gusta, ¿no? Me gusta mucho también la producción audiovisual, digamos, ese es mi otro oficio. No ha sido en tan gran expansión como la fotografía, pero sí he hecho una labor también documental desde el audiovisual. Entonces eso me ha generado pues un poco que también sistematice los conocimientos alrededor del guión, que es la escritura del guión, que es la producción en audiovisual en sí misma, ¿no? Todos los procesos de producción audiovisual, la semiótica, la semántica son otros. Sí, tú hablabas en tras bastidores del signo, los niveles del signo. Vayamos tratando un poquito de eso, como para que sea ese aporte que dejes, que tu presencia deje aquí para los cultores de la fotografía y para quienes se interesan en aprender cualquier cosa, que esto no es cualquier cosa, pero... Me traes a dar clases, güey. Hermano, de eso se trata. Para que la gente vea que nuestro invitado es un invitado de lujo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los niveles del signo, hermano? O sea, y como para entrar en el tema, si tú lo propones así, ¿no? Es decir, por ejemplo, en ese camino de trasladar la experiencia fotográfica, ¿no es cierto? El día a día, el oficio. ¿Cómo haces una foto? ¿Cómo logras un encuadre? ¿Cómo concibes la foto? ¿Cómo concibes la foto? Porque la foto empieza antes del clic. La foto empieza en la observación, en la experiencia, ¿no? Un poquito más atrás también. Empieza en la pulsión, ¿no? Empieza en una pulsión. Empieza muchas veces en un encargo. O sea, que por encargo tú has llegado allá. No, yo te decía un poquito más atrás porque el fotógrafo debe estar bien informado de lo que está aconteciendo en el país. Obviamente. En lo que está aconteciendo en el quehacer nacional, en el convivir diario. Y por ende, leer su propio periódico y informarse. Hacer tu lectura también, ¿no? Hacer tu lectura particular de las cosas. O sea, es decir, con ese contexto del que tú hablas, que es un contexto colectivo, noticioso, global, de saber dónde estás parado, ¿no? O sea, quiénes son las personas que están al frente tuyo, qué está sucediendo, que son cuestiones como básicas para un fotoperiodista, alguien que está haciendo periodismo desde la imagen. Y luego como empezar a anclar ya situaciones como
que contienen información dentro de ese encuadre, ¿no? Esa es la información que tú llevas para trasladar a tus alumnos y decirles cómo ir estructurando la... Claro, o sea, primero entender que una imagen, por ejemplo, una fotografía, no es la realidad, no es verdad. O sea, no hablamos de la verdad. Eso ya es una cuestión ya incluso hasta filosófica, ¿no? Es decir, una imagen es la verdad, es la realidad. Desde mi punto de vista, no lo es. ¿Por qué? Porque representa a la realidad. O sea, está en vez de. Entonces ya no es. Pues. Pero es parte de. Porque es lo que alcanzó la apertura del ente porque puede haber hechos o cosas alrededor de la fotografía que podían influir en la acción en la que tú recogiste, que no están dentro de la fotografía. Claro, o sea, el encuadre selecciona, ¿no? Y tú partes de la selección, es decir, ¿qué queda fuera de ese mundo? ¿No? ¿Qué seleccionas tú en el encuadre y qué queda fuera en ese mundo? Pero, por ejemplo, o sea, el primer momento de una imagen es entender que es una representación, ¿no? Y la palabra representar significa volver a presentar, es decir, que ya dejó de ser aquello. ¿Sí me explico? Entonces una cuestión también es una trascendencia filosófica, porque es decir, por eso es que la fotografía cuando apareció, ¿no es cierto?, a principios del siglo XIX, ¿no? Y luego ya el 20 explotó como una cuestión imparable hasta el día de hoy. Entonces la fotografía es quizá la imagen más mimética de la realidad, pero no es la realidad en sí, ni es un pedazo de la realidad, es lo que vino en vez de la realidad y lo que una persona captó de eso, ¿no? Es decir, es un universo fabricado, es un objeto fabricado por alguien más, pero no es la realidad. Y eso es interesante de discutirlo en las aulas, porque claro, los alumnos dicen, pero si yo tomé una foto de esto sí existió, profe, me dicen, ¿no? Entonces ya le digo, sí, pero no es esta fotografía no es la realidad. Porque eso fue hace una hora o hace 2 horas. Y además del tiempo y del espacio está en vez de. O sea, es la representación de la realidad. De la realidad. Y entonces, aquí viene la cuestión. Tomen nota, por favor. Aquí la representación de la realidad. Claro. Entonces, aquí viene también la parte del ojo, ¿no? Del índice. O sea, es decir, ¿qué te indica esa imagen? O sea, ¿qué te indicó lo que tú viste también para encuadrar? Entonces, aquí viene una confluencia de lo que tú decías, ¿no? Estos 3 niveles del signo, ¿no? Entonces, en una teoría del signo, donde Peirce dice, hay 3 niveles del signo. Todo significa, dice él, ¿no? O sea, ¿Quién lo dice? Peirce. ¿Quién es él? Peirce es un semiótico francés, ¿no? que genera toda una reflexión del significado del nivel de significación de las cosas, ¿no? Y cómo percibimos nosotros, cómo entendemos nosotros de aquello. Entonces, en ese primer nivel, por ejemplo, está el índice, lo que te indica, ¿no? Entonces, ¿qué te indica una silla, ¿no? Que es un objeto, ¿no? Luego el icono, ¿no? ¿Para qué es una silla? A una persona puede sentarse ahí, ¿no? Y luego vienes al símbolo. El símbolo explota ya como una situación mucho más condensada de capas de significancia, que puede despertar intereses, puede generar debates. Por ejemplo, la silla del Papa. Estamos hablando de otra silla. Una silla de oro. La silla del rey. Del Eloy Alfaro, un sillón del Eloy Alfaro. El sillón del Eloy Alfaro, ¿no? Claro. Entonces, ahí entra el símbolo. Entonces, sigamos, si tú logras anclar en tu conocimiento, logras como despertar la percepción e integrar los símbolos en la imagen, puedes construir imágenes mucho más potentes. Ya, pero vos analizas el símbolo como separado, porque cuando nos tocó estudiar en su momento, se habló de la semántica, que era el significado y el significante, pero el símbolo ya venía a ser como un ícono, ¿no? ¿O es un ícono el símbolo? O sea, el símbolo es más allá del ícono, ¿no? O sea, el ícono, por ejemplo, tiene una representación quizá mucho más colectiva, de reconocimiento. La silla, por ejemplo. Más colectivo, ¿no? Pero el símbolo tiene un poder
de significados mucho más condensado, mucho más denso quizá, ¿no? O sea, el Mucho más símbolo profundo. es una capa superior al significado y al significante. Claro. Ahora, para que entendamos en el ejemplo de la silla, el significado. Dice, la silla, el significado es la figura, la forma. Ahí está el signo, ¿sí o no? Para entender Claro, bien, porque la silla es la figura, las cuatro patas, el asiento y el espaldar. Ese es el significado. Y el significante, Es su uso, ¿no? claro. Es una O sea, cuando para sentarse, ¿no? la gente dice, Ajá. el significante es, yo me siento en una silla, Claro. sirve para sentarse. Así es. Y ahí el símbolo, ¿cómo aplica? El símbolo es, por ejemplo, supongamos, ¿no? Tú ves una silla dorada. ¿Qué te significa? Que, ¿Qué te significa? digamos, Fíjate cómo el color ya adhiere un elemento adicional. claro. Ahora a la silla ponle una cruz cristiana, porque hay diferentes cruces, ¿no? Una cruz cristiana. Ya no le pongas una cruz cristiana, ponle una cruz egipcia, ¿no? O ponle una cruz nórdica. Es decir, el objeto El símbolo. va adquiriendo diferentes capas de significación para entrar en el símbolo, ¿no? Y el símbolo tiene una comprensión mucho más amplia, más profunda de entrar ahí. Eso lo podemos ver si quieres con una fotografía, ¿no? Veamos, pongamos una fotografía de las tuyas, ¿no? Nos habíamos puesto un poquito de acuerdo antes en hablar un poco sobre fotografía. Ahí está una foto, por ejemplo, ¿no? Esta foto. Yo presento esta foto ahorita porque como estamos hablando también de fotoperiodismo, Sí. esta es una fotografía que para mí, digamos, marcó un hito importante dentro de mi carrera, ¿no? Primero porque esta fotografía resultó como premio en primer lugar en el fotoperiodismo en el concurso Jorge Mantilla Ortega, Ya. ¿no? Entonces, cuando yo comprendí, digamos, que la fotografía, el fotoperiodismo, era crear capas de significación para que el espectador la pueda leer, o sea, tenga argumentos dentro de la fotografía, que obviamente acompañados del texto tengan una resonancia informativa, ¿no? Un análisis, etcétera. Yo comprendí que sí me gustaba, o sea, es que sí podía hacer fotoperiodismo, porque yo no había hecho antes fotoperiodismo. A mí me gustaba la fotografía en sí, pero todavía no lograba comprender mucho qué era el fotoperiodismo. Yo en ese tiempo era pasante del diario El Comercio, no, todavía no estaba contratado, y incluso esta fotografía me resultó la contratación, porque a partir de esta foto me dijeron, no, vos ya estás contratado, o sea, como que olvídate. Fue carta de presentación. Sí. Ya, y cuando tú hiciste la foto, ¿te diste cuenta de que era algo especial? ¿Que esta foto llevaba un mensaje especial? Sí, porque ahí, por ejemplo, podemos entrar a analizar justamente el símbolo, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, esta es una imagen que trae elementos de significación. Por ejemplo, están los policías, ¿no es cierto?, en primer plano, disparando, están con sus armas, están con sus máscaras, con sus uniformes. En el cuerpo de ellos se nota algo de tensión, porque el lenguaje corporal siempre va a hablar también, entonces la tensión de ellos, ¿no? Otro elemento interesante es el muro. El muro es una condición que separa, que advierte, que atrinchera, ¿no es cierto?, que resiste, ¿no? Entonces, luego tienes arriba los manifestantes, fíjate, que tienen sus armas, ¿no? Ahí podemos ver una lanza. Entonces, fíjate que la lanza está casi a la misma altura de la escopeta esta del policía. Y finalmente tienes la cruz arriba. Cristiana, es así, es cristiana. Ajá, es la cruz cristiana, ¿no? Porque es justamente en la esquina de 12 de octubre y el Jirón, en la iglesia del Jirón, en donde estaban atrincherados los manifestantes. El Churo, ¿no es? No, no es el Churo, es la iglesia del Jirón. Ahí está, ahí está este muro y está esta cruz. Entonces, fíjate toda la configuración de signos que hay, ¿no es cierto? Y fíjate la creación del símbolo en sí.
O sea, aquí, o sea, esta imagen de alguna manera abarca una compleja significación, ¿no es cierto?, en su estructura, en su contenido, Ya, pero y crea diferentes lecturas. claro, ¿no? cuando tú estás ahí ni siquiera te puedes dar pesar de lo que te puede presentar. Claro que cuando ya tienes la práctica vas ya buscando un significado, ¿no? Claro. Porque cuando tú estás en momentos tan tensos como esos, empiezas a disparar centrándote en el sujeto principal. Sí. Y el actor principal, que en este caso es la policía, haciendo uso de armas de fuego. Pero hay momentos que te puedes detener a componer cuando ves, me ha pasado, Claro. me ha pasado. Es que ese digamos, ese es tu labor. Claro, Ese es tu labor. ahí es ¿no? cuando haces de Entras en labor. fotoperiodismo. Ajá. Claro, es que ahí entras en tu labor, entras en el oficio. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que te hace a ti diferente de los otros que están con cámaras al lado presenciando lo mismo, ¿no? Así Es la es. capacidad de selección, justamente. Y eso era lo bonito que hablábamos, ¿no? Que cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí, hermano, porque hacíamos tantas Los sueldos cosas. nomás no eran tan buenos. ¿Los qué? Los sueldos. No, pero Bueno, yo en te tu había caso, pensado. sí. Estabas un poco mejor en agencia. Yo trabajaba para la agencia Reuters, sí, pero al pasar de los años te das cuenta que hay cosas que son más importantes, ¿no? Como por ejemplo lo que tú has logrado, tener una carrera envidiable, si se puede decir. No, bueno. Llegar a cumplir como reportero gráfico en el comercio, que en ese entonces era lo más grande, con el Universo también. Sí, buenos periódicos. Yo luego trabajé para agencias internacionales de También. prensa. Y trabajaste Sí. para EFE, creo, ¿no? Trabajé para EFE, trabajé para Associated Press, trabajé para AFP, Como freelance. para DPA, como freelance. Sí, Sí, como freelance. tuviste la dicha de poder moverte en diferentes terrenos y que te hayan aceptado, que Sí, Sí, bueno, es porque- que, bueno, modestia aparte, mi trabajo hablaba también por mí, ¿no? lógico, no, O sea, lo que me entonces refiero ahí- es que en las agencias siempre tenían un celo de que alguien que estaba en Pero lograste freelancear para todas las agencias. No sé, en algún momento, para Reuters, por ejemplo, no hubo Nunca me llamaste. No te llamé. Ahora me llamas del Ahora te llamé. No, la verdad es que no se dio la oportunidad. Sí, no, es broma, pero sabes que fue muy interesante ese tiempo, ¿no? De aprendizaje. Yo creo que mucho aprendizaje, ¿no? Total. Sobre todo porque uno realmente dejaba hasta dentro del inconsciente, dejaba hasta un poco, se arriesgaba mucho, ¿no? También se arriesgaba mucho. Fíjate, se arriesgaba mucho por poco, ¿no? Pues sí, como dice la canción, sí. todo por nada. A veces era todo por nada, ¿no? Y a veces era como el amor al oficio, realmente el degustar, ¿no? El que te guste estar ahí haciendo eso, porque realmente de la parte, digamos, de económica, salarial, Sí, era muy hubiera sido, grata, ¿no? hubiera sido lo perfecto si hubiera sido gente decente los que manejaban los medios. Te lo digo porque, por ejemplo, a mí, en mi caso, en la agencia Reuters, vino una colega de aquí del Ecuador, a dejarte un papelito donde decía, su contrato terminado, un contrato 22 años, hermano. Un papelito, plac, chao, se fue a los 22 años de servicio. Y yo no me di cuenta. No me di cuenta que pasó con muchos. En el comercio les pasó igual a varios compañeros, a varios colegas. Bueno, han pasado muchas cosas dentro del manejo desacertado, ¿no? Sí, yo creo que algo está mal en la ley, porque, por ejemplo, yo vi también que pasaba en el Expreso. Llegaban a los 20 años de servicio y le buscaban la quinta pata al gato. Lamentablemente eso se ha transformado en una cultura laboral y una Pero mala aquí- costumbre, una aquí- mala costumbre. Aquí, bueno, no, estamos hablando internacionalmente también. Reuters sí se dio cuenta que llegaste a los 20 años de servicio y empezaron a buscarte cualquier problema para fastidiarte, dañarte el ánimo, molestarte para que o renuncies o te vayas, o finalmente como lo hicieron, ¿no?
Sí, ¿no? Buscar un pretexto para votarte sin un solo centavo y nos pasó a muchos. Y bueno, ahora lo digo porque tengo la posibilidad de hablar en mi canal. Ajá, así es. Y si es que quieres decir algo, que me digan, pero claro. No, es que es la verdad. Y les espera tú muchos estás hablando colegas de los también. hechos, ¿no? Exactamente, No estás hablando de, Estoy hablando la verdad. de supuestos, estás hablando de los hechos, o sea, de lo Claro. que sucedió, ¿no? Imagínate, bueno, en mi caso no tuve nunca una vacación, seguro social nunca, y horas extras nada. Ujú. Pero no puedo negar que me atendieron de maravilla, fui un rey. También conocí gran parte del mundo gracias a los viajes que se hizo. Sabes que lo que tú expones puede también entrar en un análisis de justamente lo que ha pasado en los medios de comunicación y lo que ha Sí, pasado hermano. con el fotoperiodismo, ¿no? Y por eso Por te digo supuesto. que quizá podemos tomar como punto de referencia y como hablábamos de la pandemia. No, o sea, es decir, por ejemplo, el rato que entramos nosotros y el mundo entra en pandemia, obviamente hay un reacomodo de todas las estructuras laborales también, ¿no es cierto? Trabajo Así en es. casa, hay mucho trabajo en casa. Sí. Las líneas operativas, por ejemplo, de procesos laborales, y hablemos específicamente de la comunicación, al interior de las salas de redacción se desacomodan totalmente, ¿no es cierto? Ya la venta de periódico impreso cambia completamente para siempre y entra a regir la cultura digital, ¿no es cierto? Es decir, algunos casos los medios digitales. no se prepararon algunos medios. Algunos se quedaron atrás, otros se han ido como tratando de igualar, no lo han podido hacer, reaccionaron tarde, otros tomaron la iniciativa. Bueno, ya son cuestiones ya al interior de las industrias, pero digamos de manera general, la lectura que se puede hacer es que no sucedió algo mejor. O sea, no sucedió algo que, digamos, les lleve a un oficio, a un plano mucho más profesional. ¿Me explico? Sí. Sino que más bien se precarizó desde mi punto de vista muy particular, puede ser que alguien diga, no, más bien, pero incluso conversando y coincidiendo con muchos colegas ya de larga data que han hecho periodismo, pero es notable, mira, una estructura editorial hace que tú tengas departamentos especializados al interior de una redacción, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú tienes, por ejemplo, hablemos de fotografía, tú tienes un editor de fotografía, ¿no es cierto? Tú eres el fotógrafo, tú tienes un editor de fotografía. Este editor de fotografía está en constante comunicación con los demás editores. Correlación En también. correlación, ¿no es cierto? Están alineados a los objetivos editoriales, a la agenda periodística, a la agenda del día, a la agenda noticiosa, etcétera, ¿no es cierto? Pero si tú te pones a ver al interior de los medios de comunicación, esa estructura casi ha desaparecido, es decir, casi ya no hay editores de fotografía. Casi no hay pool de fotógrafos. Casi no hay fotógrafos. Casi no hay equipos de fotógrafos al interior de los medios de comunicación. Pero hagamos comercio. Ya no existe el comercio. El hoy, que fue una gran escuela de donde salimos muchos, ya no existe. Creo que el diario La Hora tampoco. El Universo Bueno, sí existe, ahora entiendo que sí existe. con fotógrafos y todo. Bueno, no, o sea, eso te digo, es que ha cambiado completamente la estructura, o sea, el fotoperiodismo ha tenido que cambiar muchísimo, ¿no? Y prácticamente desde la precariedad, pero desde la precariedad, no de la calidad de los fotógrafos o de las personas que estaban haciendo Sino de la fotoperiodismo, responsabilidad del contratante. de los medios, Que está enfrente del medio. Exacto, de los que se han puesto frente del medio, ¿no? Entonces ha entrado una desvalorización, por ejemplo, del oficio, del trabajo. O sea, si ya antes el oficio era como un poco desvalorizado, yo creo que al día de hoy está casi ya agonizando, ¿no? Sí, yo coincido contigo. Pero en el sentido, digamos, del circuito editorial. Dentro del circuito editorial, porque hay otro circuito interesante que hay que observar, que es, por ejemplo, el fotodocumentalismo. Ese es otro circuito interesante. Que está tomando mayor fuerza ahora. Exacto. Porque en algunos casos tienen su propio espacio de difusión y tienen mayor tiempo para trabajar las historias. Sí. Entonces... Sí. Que incluso, digamos que tiene mayores ventajas que que la inmediatez del fotoperiodismo, como tú señalas, ¿no? Quizá hay mayor tiempo, hay mayor interés, hay mayor preparación también de los autores de fotografía documental.
¿no? Entonces eso ha hecho que, bueno, varios colectivos también se formen en Ecuador, en la región, ¿no? Que empiecen a haber preocupaciones sociales y que los fotógrafos empiecen a tener también un perfil activista, o sea, también un perfil de preocupación ya individual y colectiva hacia intereses sociales, ¿no? Hacia cuestiones también de preocupaciones mucho más específicas que el día a día del fotoperiodismo. O sea, por otro lado, se ha abierto otro cauce. Si quieres, Sí, se nota. en América Latina, en Ecuador, ¿no? En el mundo entero, los fotolibros, por ejemplo, han resurgido. Europa hay un gran circuito de circulación de fotolibros, ¿no? Tuvimos antes que tú la entrevista con Juan Carlos Morales, ibarreño, y nos dejó algunos ejemplares de sus libros. Él vive haciendo libros y es fotógrafo también, director de cine. Entonces, Sí. eso es lo importante, ¿no? Que, como tú decías, paralelamente se han abierto otros espacios, pero para quienes no se han dejado mover por la ola, sino que han buscado acoplarse al movimiento, al sistema, y vamos avanzando. Tú también tienes proyectos a futuro y muy cercanos, de lo que supe, pudimos hablar antes de iniciar este podcast, que ya tienes proyectos dentro de lo que tú manejas, que es el documentalismo. ¿Qué hay de eso en ti? ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo has llegado a esta edad que ya se ve que todo se le ve con un poquito más de calma, con más profundidad a las cosas? Sí, sabes que uno va pasando así como estas etapas, ¿no? Yo como en algún momento conversaba con algunos colegas que no venían del fotoperiodismo, eran fotógrafos también. Yo les decía, qué buena escuela que es el fotoperiodismo. O sea, si hay la oportunidad para alguien que le gusta la fotografía y que en algún momento practique el fotoperiodismo y pueda vivir incluso de ello, es interesante porque te ayuda como de diferentes maneras, ¿no? Primero te ayuda a solucionar las cosas de una manera rápida y eficaz, ¿no? Resolver, ¿no? Tú sabes que estás en el campo y tienes que resolver y hacer buenas fotos, ¿no? Esa es la misión. De conseguir el mensaje. Sí, ajá. Porque Luego, no vas por fotos, vas por historias, ¿no? claro, vas porque una imagen sea una historia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De esa capa simbólica grande que puede ser leída ahí. Y luego, digamos que la parte de trasladarme hacia la academia también fue un ejercicio para mí fue un reto. Es lo que te dije, es envidiable. Haber tenido la oportunidad de tener juventud que esté abierta a escuchar lo que tú puedas decir. Eso es un privilegio, porque, como decías, no te puedes apartar de la intención y poner tu parte dentro de tu historia, de tus fotos. Entonces, es lo que viene intrínsecamente contigo, ¿no? Porque no puedes ser neutro. No puede ser neutro. Tienes que tomar una postura siempre. Siempre, ¿sí o no? Siempre vas a tener que tomar una postura porque camarón que se duerme, pues entonces le lleva la corriente. Tú sabes que tienes que estar pilas ahí. Entonces, yo creo que ese ejercicio de trasladarme hacia el campo académico también fue bonito para mí. Fue un ejercicio un reto también, ¿no? Fue como sistematizar mucha experiencia en calle, en campo. Yo no estudié fotografía como tal, yo estudié comunicación social. Estudié mucho semiótica, semántica, y eso a mí me ayudó a tener quizá otro ojo dentro de la cancha, de despertar quizá otras formas de encuadre o de darme cuenta de otras cosas que estaban ahí y yo podía aprovechar para crear imágenes quizá un poco más allá interesantes o que se diferencien. Y eso hizo que también yo pueda trasladar esa experiencia al aula, ¿no? Es súper importante esto, porque pasa, ¿no? Que te enseñan semiótica, semántica, y muchas veces no se les llega a entender o comprender como deberías. Aplicado la enseñanza a territorio, a lo que tú debes plasmar en tu historia, en tu mensaje, en lo que debes recoger en el campo de trabajo en que tú estás involucrado, el fotoperiodismo. Debes de entender todo esto, incluso como filosofía.
Sí, porque sí. la estética es parte de la filosofía también. Exacto, exacto. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Que la fotografía da para un aterrizaje filosófico muy amplio, ¿no? De hecho, o sea, yo creo que hay una gran cantidad de libros, de textos de teoría crítica sobre la imagen fotográfica, cinematográfica, por ejemplo, pictórica, no sé diga. Entonces, en ese sentido, como que para entrar, por ejemplo, en el campo del documentalismo, que yo lo vi como otra gran experiencia, ¿no? Cuando dejé ya un poco el apuro del fotoperiodismo, la urgencia, La también un inmediatez. poquito la inmediatez, la desconexión, un poquito también de los medios, porque fíjate, esto es bien interesante, ¿no? Y no sé si tú lo has, pero tú sabes que cuando tú estás con una cámara trabajando para un medio de comunicación, no son tus ojos. Son los ojos del medio un poco los que operan a través de tu mirada. O sea, tú te vuelves un operador Sí, con sesgo editorial. O sea, tú sabes qué ciernes en el encuadre. Tú sabes qué foto no va a entrar en la selección del medio. Entonces el interés que tiene claro, el medio sobre claro. todo. Entonces, de alguna manera es como tener un programita ahí que está formateado a cierta lectura, a cierta mirada. O sea, estás sujeto a lo que se te permite. Está sujeto a lo que se te permite publicar. Y Claro. eso es bien interesante porque tu mirada no es que ha sido tu mirada, ¿no? De alguna manera estabas bajo la Lógico. mirada del otro, o sea, De que te paga. del gran ojo. El gran hermano. No, qué interesante esto que vienes diciendo, porque para la gente que persigue una carrera detrás de la fotografía, que no se desanime, porque es tan enorme este campo que ya dada la libertad, o mejor dicho, la esclavitud, porque uno se esclaviza con su gusto, con su deseo de seguir haciendo fotos y lo haces por tu propia voluntad. Sí. Te mantienes haciendo fotos, o sea, eres esclavo de tu deseo, de tu gusto. No sé si me dejo entender. Bueno, siempre eres como que estás sujeto a muchos egos, ¿no? O sea, se habla de que, por ejemplo, nosotros los seres humanos, o sea, habitamos muchos egos, muchas situaciones de necesidad de expresión día a día. No, Dependiendo el ego creo que va atado mucho al reconocimiento. O sea, esperando, como ahora, tanta gente que está a la expectativa de hacer lo que sea por su like, por su share, bueno, sí, lo que sea, ¿sí o no? Sí, pero bueno, esa es una forma de entender el ego, ¿no? Pero yo creo que hay un ego superior, ¿no? O sea, hay un yo superior. O sea, y ese yo superior es el que debe comandar a los otros, ¿no? A los que se van desdoblando y desdibujando muchas veces en la búsqueda, como tú dices, de ese like, de esa expectativa del reconocimiento, que bueno, eso puede ser pasajero, ¿no? Pero el yo superior es el que muchas veces cuesta reconocerlo, ¿no? Cuesta como indagar en él y llegar a él, ¿no? Es como ese para mí, por ejemplo, es una misión de vida. O sea, ¿cómo haces para realmente descubrir quién eres tú? No. Interesante, porque no sé si tú has escuchado o has leído algo sobre este filósofo, este pensador actual coreano que es Byung-Chul Han. No sé si lo puedo escribir. Te invito a que lo escuches, lo leas. Él habla del yo y cómo lograr darle libertad a ese yo, y habla del ritual. Presta atención a ese ritual. El ritual es lo que nosotros hacemos normalmente por tradición, por generación, por herencia, ese ritual. Uh-huh. Y cuando tú dejas el ritual, ya te vuelves esclavo del yo, buscando satisfacer y alimentar el ego. Palabras más, palabras menos. Claro. Sería bueno que la gente busque estos escritos de este filósofo coreano. Está en Instagram, pueden verlo. Yo no lo pronuncio bien, pero ahí lo vamos a escribir ya para que la gente sepa y vea. Y de paso, a la gente que está ahí, tenemos que agradecer a la gente que está en Kik. Esto va, luego estamos en Kik, pero luego vamos a ir a YouTube, Instagram y TikTok, porque este personaje se lo merece. Tenemos que mover
de cielo y tierra para que la gente se entere de que estuvo con nosotros en el podcast de Guille. Gracias, Guille. Y bueno, volviendo un poco al tema, fíjate que ese recorrido de indagar el yo, ese yo del que te hablo, un poco también es dislocar esa mirada que ya se preformateó en ese campo del oficio también, ¿no? Porque es como que en cierto punto yo me di cuenta de que las fotos que yo buscaba, que yo hacía, todavía era como las fotografías que necesitaba un medio, que necesitaba el medio, o que necesitaban ser vistas desde un medio. Llámese periódico, agencia internacional, prensa, llámese donde sea, pero no era un poco la búsqueda personal, no era un poco la visión. Entonces ahí viene el conflicto. Y ahí viene un poco la crisis, ¿no? Y las crisis son excelentes, son buenas. Oportunidades. No hay que tenerle miedo a las crisis, más bien hay que confrontarlas, ¿no? Con la cara al viento para poder ver por dónde llega. Pues si no, te escondes y no sabes ni por dónde llega. Y entonces de ahí entré al fotodocumentalismo y pude como ya, digamos, ir despejando ciertas cuestiones que como velo o como un lente o como un filtro puesto en una lente te van a veces distorsionando tu propia forma de ver, ¿no? Entonces entras a la comprensión ya de ti mismo en esa imagen, más allá del mundo exterior, entras a comprenderte un poco más sobre ti en esas imágenes. Yo creo que para mí, por ejemplo, eso fue un cambio interesante, ¿no? Y eso también llevarlo, por ejemplo, a la experiencia del aula también ha sido como interesante, fíjate. Es decir, que los alumnos, que los estudiantes se preocupen como por descubrir también su mirada, ¿no? Y tú tenías claro que estabas sembrando, estabas consciente de que la oportunidad grande que se te dio de sembrar en mentes y corazones jóvenes, porque no existen malos ni existen buenos, sino depende del fruto que pueda dar ese terreno en el que has sembrado tú. ¿Te diste cuenta que estabas haciendo y logrando eso? Sí, o sea, eso crea un sentido de gratitud, ¿no? O sea, gratitud, digamos, mía con la relación entre profesor-alumno. O sea, yo creo un sentido de gratitud. Estoy agradecido porque de alguna manera encuentro recepción y reciprocidad. No, recepción en la capacidad de la escucha, o sea, del que escucha, ¿no? Y reciprocidad en el aprendizaje, ¿no? Porque veo que, o sea, pero no es, ahí hay una cuestión interesante hablando del ego, o sea, no es el ego del profesor, o sea, es la cuestión de encontrar una conexión y una frecuencia en la que podamos construir en aula, en colectivo, pero desde la individualidad. Ahí viene una cuestión interesante. Procurando coincidir o, como te decía, nunca puedes ser neutro, sino que tienes que tomar parte. Tú estás en tu posición porque tú vas a enseñar desde tu postura, desde tu ética. Suena bien. Claro. Entonces tú asumes una ética. Entonces desde esa ética tú defiendes tu trabajo y tú defiendes tu enseñanza. Tu postura. Tu postura. ¿Y cuál ha sido tu postura, hermano? Bueno, a ver. Esa es una pregunta de... Claro, me gustaría saber. Mi postura, por ejemplo, en este plano, en este contexto del que estamos hablando, ha sido ser recíproco, ser cabal, o sea, tener cordura conmigo mismo. O sea, es decir, no traicionarme a mí. Esa ha sido mi postura. O sea, mantener una ética que me permita, pues, decir, dije esto, pero lo dije con cabalidad. O sea, lo dije desde el centro, no desde el delirio. Pensando, diciendo y haciendo. Exacto. Sintiendo, pensando, diciendo y haciendo. O sea, que te nace del corazón. Claro, porque dices, sintiendo. Claro, sentir, pensar, decir y hacer. Ajá. Wow, ya. Claro. Bueno, pues, y hay que llegar al hacer porque si no se diluye, ¿no? O sea, hay que plasmarlo. Porque si no entras en lo abstracto, ¿no? Entras en el pensador. Es que la satisfacción que te da lograrlo. Por eso es que digo yo, y creo que es la tercera vez que te repito, que envidio la posibilidad que
tuviste de tener jóvenes o un terreno donde sembrar tu pensamiento, tu esencia, tu ser. Porque a eso te preguntaba, ¿cuál es tu ser, tu esencia? ¿Eres un hombre que tiene la piel... La piel morena. Sí, pero que siente a su gente, siente a su raza, a su cultura? Mira, o sea, la imagen siempre te acerca a otra sensibilidad, ¿no? O sea, el trabajar Totalmente, en imágenes, sí. tú sabes que tú que trabajas en imágenes también te acerca quizá como a otras fibras, ¿no? De hecho, Igual, sí. igual la literatura. Es decir, es que está se inscribe dentro del gran mundo y universo de las artes, ¿no? Entonces, obviamente, el ser sensible, el ser pensante, el ser que está como, digamos, indagando en la imagen, en la creación de la imagen, obviamente va a ser una persona que o puede rendirse ante la sensorialidad y ante la sensación, o puede ser también un ser equilibrado, ¿no? Qué lindo, oye. Un ser que equilibre eso, o sea, Pero que mantenga las riendas frente a eso también. que ya lo pienses, ya es bastante. Después Y que lo ahora hagas, haga. luego que lo hagas, ya dice Claro. mucho. Pero interesante saber que... Pero esto creo que nos da la edad, ¿no? Llegar a pensar en eso, haber dejado de lado el ego de el joven per se, es impetuoso y Sí. no deja de lado el ego. Nos ha pasado a todos, ¿no, hermano? De loco al emperador, ¿no? Y si quieres, vas al tarot. La primera carta es de loco. Cuenta Y un después, poquito, porque después es viene, fíjate, eso también es icónico, ¿no? El, símbolo. claro, los símbolos están ahí, fíjate, están en todas partes, ¿no? Hay que darles lectura, ¿no? Pero como tú dices, el joven, ¿no? El ímpetu, es el loco. Pero ese loco también actuando en equilibrio, en libertad, a veces viene el loco puro, ¿no? Que es necesario muchas veces para poder incluso poner orden en el caos, porque a veces Oye, no, hablas serio. claro, El loco pone orden en el caos. pero es que por O sea, supuesto. hay que entender las cosas como vienen, como se dice. Claro. Pero tiene sentido, Claro. ¿no? Es que ahí tienes mucha literatura, por ejemplo, que señala eso, ¿no? O sea, tienes muchos mitos en donde el héroe no está generalmente o no tiene una cordura casi siempre cabal, tiene momentos de locura para poder desatar, ¿no es cierto?, su fuerza y entrar en combate como los guerreros Berserker, ¿no? Como los guerreros que invocaban a los espíritus elementales de la naturaleza, ¿no? Y la También fuerza de lo del que lobo, venimos a la hablar, fuerza del claro. oso, ¿no? Para poder librar el combate, pues, y poner Las cosas orden en al orden. caos, claro. Orden al caos, la locura. Claro. Y luego ya viene el emperador, ¿no? Y el emperador tiene que gobernar al loco. Porque si no, otra vez entramos en el desastre, ¿no? Claro, chuta, ojalá que tanto loco que anda suelto acá aparezca igual número de emperadores. Pero eso dentro del tarot. ¿Y cómo si manejas algo del tarot? No, o sea, lectura. Cultura general. ¿No? Sí, sí, cultura, o sea, aprendizaje. También cuestiones, ¿no? Que van llegando Voy a en su coger momento. un poquito de agua. Sí. Porque no has tomado. Oye, muchas Yo gracias. Me cruzo hace un rato Gracias. me cruzo de la cámara por coger el agua porque la necesitaba. Sí, muy amable. Y hagamos un brindis con agüita, a ver. Salud. Porque, de igual manera, mi A brother. nuestra salud. Sí, me hacía falta. Sí. Voy a poner por ahí, sí. Retomando el tema, qué linda conversación que hemos tenido. No nos hemos propuesto esto. Hablando de fotografía, terminamos filosofando y... Es que como decimos, la imagen te da para esto, pues, o sea, la imagen da mucho para filosofar, ¿no? Y ahora más todavía, fíjate, estamos entrando en otro paradigma de la creación de la imagen, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y hay que romper ese paradigma. Porque yo principalmente no lo he tomado como miedo, sino ha facilitado el trabajo en muchas ocasiones. Estuve editando el fin de semana un video donde por primera vez
me sentí satisfecho de usar la inteligencia artificial en beneficio de alguien que vivió hace mucho tiempo y le pudimos poner en acción por cerca de 4 segundos. Entonces le vi que era interesante. Sí. Y no sé hasta dónde lleguemos, pero no sé, ¿tú qué opinas de la inteligencia artificial? Bueno, o sea, la inteligencia artificial es otra tecnología, ¿no? El tema es cómo entender esta supuesta inteligencia. Yo no lo llamaría inteligencia como tal, ¿no? Porque, o sea, ha sido llamada, ha sido nombrada inteligencia, obviamente, en una cercanía y en una competencia, ¿no? Que le corresponde al ser humano, ¿no? Es decir, podemos hablar de diferentes tipos de inteligencia, ¿no? De hecho, en el ser humano hay 3 cerebros, hay 3 inteligencias, hay varias cuestiones ahí, y ahora le hemos otorgado esa designación a lo artificial, ¿no? Como tal. Entonces, hace poco tiempo tuve la oportunidad de estudiar un diplomado de inteligencia artificial y educación, ¿no? Y ahí me enteré de esto, de la inteligencia artificial. De lo que está presente ahora. Exacto, ¿no? Me enteré como el manejo de la inteligencia artificial, las capacidades, bueno, lo que es el prompt, qué es la inteligencia artificial o a qué le llamamos inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que estamos en un momento interesante de la historia, ¿no? Con respecto a la tecnología, ¿no? Pero es un momento también de inflexión, o sea, es decir, estamos en una vuelta de tuerca, ¿no? Sino que hay que estar conscientes de aquello, ¿no? Es decir, ¿a qué le estamos dando la vuelta de tuerca? ¿O a qué le están dando? Porque nosotros no es que seamos nosotros, ¿no? No, pero somos parte de, porque estamos justos. Claro. Somos una generación privilegiada. Con la edad que yo ostento, he tenido cambios importantes de lo análogo a lo digital. Mira, sí, de justo conversábamos fotografía análoga que se análoga a lo digital. Se vino haciendo a lo digital. Del cuarto oscuro a la computadora. Y de lo inerte a lo viviente, pues como te comentaba, la foto inerte que está ahí puede llegar a descomponerse. No sé cómo lo lograron hacer, pero tú haces el prompt y el prompt actúa sobre una imagen y recrea. Ahí está, recrea otra, claro, en base a eso, claro, llevando todo. Interesante, porque fíjate, de lo que era esa imagen, ¿no es cierto? Una representación cambió a otra representación y a otra representación, es decir, se va alejando de su origen. Ya no es, ya no es una casi, es que no tiene nada que ver, peor si tú le animaste. Total. Porque, claro, total. Porque ya no es, o sea, dejó de ser hace rato. Si ya dejó de ser con la captura de la imagen, ¿no? Que es como, por eso se llama captura, fíjate, ¿no? Porque ya deja de ser. Claro. Ya no es. Entonces, si le vas filtrando, le vas componiendo, le vas dando movimiento, le vas animando, ¿no? Todavía se aleja más de aquello, ¿no? Entonces entra en otra percepción, ¿no? En otra cuestión de indagar la realidad, ¿no? Entonces, sí, súper. Te pone a pensar y eso es bueno, ¿no? Sí. Yo pienso, es bueno decir, yo pienso o quiero pensar. Bueno, no sé si es bueno o malo, ¿no? El tema es cómo se está usando. Fíjate, me llama la atención, por ejemplo, cómo se está usando ahora. Por ejemplo, veo que, volviendo un ratito hacia el fotoperiodismo, veo que hay imágenes hechas con inteligencia artificial que tratan de ponerse como en el lugar del fotoperiodismo. No sé si tú has visto últimamente. Sí, y hay muchos. La misma historia está siendo usada con inteligencia artificial que te ponen ahí, te cuentan toda la historia y es. No sé si has visto Epic. Sí, pero por ejemplo el titular, ¿no? O sea, el titular acompañado de la fotografía. Ya. ¿No es cierto? Sí. Eso es Entonces, viene un titular. Mujer da a luz en una calle desolada en Quito. Y abajo tú ves se podría decir que es una fotografía, porque parece una fotografía. Se ve como una fotografía. Pero no es. Pero no es una fotografía, ¿no? Es una creación con un prompt. Entonces, tú le ves a una persona, a una mujer,
acostada en la calle, en una calle oscura, como en el centro de la calle. Atrás se ve una ambulancia y se ve como que dos paramédicos vienen a auxiliarla, ¿no? Ahora, esta mujer se la ve el rostro, se la ve el cuerpo. Se puede distinguir más o menos cómo es esa calle. Se pueden distinguir varios elementos que aparentemente son de la realidad. Ese es el prompt. Pero es el prompt que le dio esta persona para crear todos estos elementos. Pero fíjate, aquí viene la cuestión, ¿no? Aquí viene la cuestión ya, digamos, de echarle cabeza a esto. Esa fotografía o esa imagen Esa imagen más que fotografía. está representando a una situación que al público se la presenta como real. El público no distingue ahora mucho entre saber si esa imagen No le interesa. y no le interesa. No le Saber interesa está si la con- fotografía sea o no real. Lo que importa inteligencia. es la narrativa. Exacto. Entonces, si una narrativa en función a eso Y el efecto. empuja su interés, Y el efecto ella de está- la narrativa, ¿no? claro, porque Entonces- ella necesita que presten atención a los hospitales para que manden medicinas y todo, o que alguien cumpla con su deber. Pero estamos sujetos a la tiranía de, ¿cómo te podría decir? Sujetos a la tiranía de lo que te muestran. Bueno, estamos en una cuestión, volviendo al caso de la simulación, ¿no? Del simulacro. O sea, se ve como si fuera eso, parece eso, pero no es eso. Y la intención, Y entonces de ahí vienen cuáles son las intenciones. o la intención, porque quien ha provocado esta imagen y quien la publicó, se dirige a una intención. Un grupo de personas que quiere que se le escuche, que no hay atención médica adecuada, o alguien que dice, viene con las ambulancias y estamos atendiendo de inmediato. La intención, la narrativa que se está manejando. Lo que pasó últimamente con Bad Bunny. Hay dos cosas que me gustaría hablar contigo. El tema de Bad Bunny, que lo dejamos para el último, y el principal que me encantó, el de Diego Cano, el fotógrafo de Gustavo Petro. ¿Viste? No estoy enterado de lo último. Bad Bunny sí me tocó enterarme porque si ya, o sea, Bueno, pero a mí el otro no. me hubiera encantado que estés al tanto de lo que hizo Diego Cano. Llevó una 360, sus dos cámaras, hizo una cobertura espectacular y ahí la simbología de la fotografía que logró al entrar al Palacio, a la Casa Blanca. ¿Tú has entrado a la Casa Blanca? No. Yo tuve la oportunidad de entrar a la Casa Blanca con Yamil Maguad como candidato ganador en una reunión con Bill Clinton. Ok. Entonces, para quienes hemos estado ahí, se sabe lo difícil que significa una cobertura, Claro. y más con la presión política que se tiene encima, Así es. y dada la postura que Petro mantuvo sobre eso. Hermano, esa cobertura de Diego Cano, públicamente le hago la invitación para que me acepte una conversación como la que estoy manteniendo contigo, para que explique cómo pudo lograr a la perfección llevar la 360, llevar su cámara, y lo logró, lo hizo todo. Pero te imaginas cómo habrá pasado esa noche el colega. No, Practicando y todo. es que, o sea, más allá de este personaje, ¿no? Que tú mencionas, no he visto la fotografía, no he hecho la labor, pero... ¿Por qué no buscamos, a esto- Sebastián, Diego Cano? A ver si le... Esto estamos, ¿no? Sí, me gustaría que estando tú aquí hagas un análisis A eso. junto conmigo de lo que Diego logró. Él es fotógrafo de Gustavo Petro, de Colombia, y tal vez lo puedes encontrar en Instagram. O Pero búscale esta ahí, Diego multifuncionalidad Cano. de lo que tú hablas, ¿no? Es interesante porque, digamos, ahora en las escuelas también de comunicación, de periodismo, al periodista le enseñan a ser fotógrafo, videógrafo, podcaster, Totalmente. media, Pero a mí me encanta. manager, ¿no? Pero eso también tiene una cuestión a veces de, o sea, si haces tantas cosas, puede ser que no las hagas tan bien porque tienes tantas cosas que hacer. Lógico, lo que tú dices tiene mucho sentido. Y viene también una cuestión también de la precarización del trabajo, creo yo, verás.
Porque digamos, una cosa es que tú en una cobertura fotográfica te defiendas y lo logres y la saques a flote, ¿no? Otra cosa es que además de la foto tengas que hacer el video. Pero no puedes, o sea, no tienes Y nada. además tengas que grabar la entrevista y luego hacer el podcast. Por eso es que... Hacer la pastilla. Por eso que en este caso Diego Cano se merece mi absoluta admiración y respeto, porque, como te preguntaba, para entrar a la Casa Blanca no es fácil. Y lo tuve que hacer, y tengo por testigo a Bernardo Abad, que fue que me facilitó una cámara, que jamás había usado una cámara de video de las grandes que había en ese entonces, la Sony. Las 3/4 de haber sido. No, ya... Esas que tenían el deck. No hubiéramos podido entrar. No, la que vino después, una cámara... Ya tenía el camcorder, la camcorder, sí, ya la tenía camcorder. el grabador Tuve que entrar con una camcorder y con cámara de fotos para registrar la visita de Yamil Maguad a Bill Clinton en la Casa Blanca. Entonces, en ese entonces no teníamos la inmediatez que era ahora, que está pasando quizás en vivo. Él tiene su 360, no sé cómo la tiene. Quisiera que Sebastián buscara en mi Instagram a Diego Cano para que veas el reel que él hizo. Entonces, va a ser súper interesante buscar a Diego Cano. Y entonces te contaba lo que ha significado para nosotros cuando te dan la responsabilidad de una cobertura, porque vos, de lo que vi en tu blog, que dicho sea de paso, menciónalo para que la gente vea y te diga tu trabajo. El Ojo Mutante se llama. El Ojo Mutante en Blogspot. Sí, El Ojo Mutante en Blogspot. Edu, mi blog de fotógrafo, digamos. Y ahí vi una cobertura en la que tienes iniciando a Fidel Castro. Mira, en la llegada. Uh-huh. Ahí está. Mira él con la 360. Uh-huh. Se muestra. La tiene montada ahí en la... Tal vez en el mismo mango. grip de la... Pero mira cómo logra. Claro. 2 cámaras de mano, la 360, y ve las fotos icónicas que logra. Porque es importante por el peso del personaje. Uh-huh. Claro, él en este caso es fotógrafo y videógrafo, ¿no? Hace de está todo. haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Todo, porque mira, y ahí están las fotos. Ajá. Mira cómo logra lo que todos esperaban. Extiende la mano el presidente Trump. Le extiende la mano. Y tiene la frecuencia, ¿no? Y es Petro quien le otorga el saludo. Ajá. ¿Quién pide el saludo? Pues para nosotros en Latinoamérica, dada la coyuntura, esto es bastante. Y que él, Diego Cano, haya conseguido eso, para mí es... Bueno, tú creo que, no sé, tú me comentas que has trabajado como fotógrafo de la presidencia. Yo no he estado como fotógrafo de la presidencia. Algún rato me llamaron, no acepté por toda la parafernalia que eso exigía. Pero entiendo que, obviamente, fíjate, está siendo fotógrafo, está siendo videógrafo. Y obviamente está documentando todo, ¿no? Y se está documentando a sí mismo. Y además de eso es interesante porque hace una especie de autorreflexión sobre él mismo en su labor, ¿no? Claro. Es interesante porque se pone... Muy interesante, ajá. Claro. Entonces estas cuestiones dejan ver un poco también esa labor detrás de cámaras, ¿no? Muy necesaria para poder valorar también la obtención de imágenes, ¿no? Por supuesto. Entonces, el tema es lo que está haciendo cada vez más gente. O sea, es lo que está haciendo ahorita el fotoperiodista en el día a día. Es videógrafo, es fotógrafo, reportero, camarógrafo, es operador de dron. Todo, claro. Es todo, pero también hay una cuestión que observar que si bien es cierto, hay una sobrealimentación de imágenes brutal también, porque al final del día Cano tiene una cantidad de trabajo extra, porque además tiene que editar esas fotos, tiene que editar esos videos, ¿no? Sí, yo entiendo que él va a tener un equipo de trabajo, porque él solo no lo puede hacer. El éxito de él y lo que se debe destacar es lo alcanzado por él. Es aquí por nosotros con Sebastián. Solos no podemos ser, ya tuvimos una prueba, tú y yo la vivimos.
intentamos tú switchar y yo... Sí. ¿Viste lo que pasa? Sí, claro, no, Pero no, necesitas trabajar en equipo. Sí. hay que trabajar en equipo. Oye, Entonces, pero cada vez se trabaja menos en equipo, pues Guille, ya en la realidad, en el día a día, esto porque estamos hablando de la presidencia de la República de Colombia, pero en el día a día, tú sabes que no es así, o sea, el día a día, por ejemplo, les hace que los chicos, por ejemplo, las chicas que estén haciendo periodismo, o sea, pasen cuestiones también a veces álgidas, porque es una presión. no, esto sí, brutal. cuando nosotros viajábamos por Reuters o acompañando al presidente Correa, la presión es brutal. Por eso es que yo admiro mucho más a Cano por lograr lo que logró. Creo claro. que dada su juventud, su conocimiento, se necesita tener dominio de manejo para poder haber sacado, porque a las pruebas me remito. Sí, claro. Él lo claro, sacó todo. Claro, primero un dominio tecnológico. ¿no? Sí. Que va a exigir que tú respondas tecnológicamente con las cámaras, ¿no? Y luego el ojo, Y la experiencia, concentración. la concentración, el enfoque, ¿no? Porque además es una cuestión de protocolos, o sea, tú sabes que no Total. puedes acercarte tanto, o sea, tú sabes que, o sea, todo está medido ahí. Y lo que nosotros veníamos hablando, la simbología, hermano, Claro. tener conciencia de con quién estás tratando, logra que sea el presidente coloradito, ¿cómo es? Trump. Trump, extienda la mano pidiendo el saludo y que se le otorgue. A mí me enorgulleció eso, ¿no? O sea, son simbologías que marcan un antes y un después, y es como nos hubiera gustado que un mandatario latinoamericano guarde esa postura después de del contexto político que está alrededor. ¿no? Sí. Entonces, sí me siento representado por Cano en haber hecho un trabajo excelente donde pudimos ver y sentirnos muy bien representados por un mandatario latinoamericano ahí en ese espacio que es extremadamente difícil, como es la Casa Blanca. Claro, coberturas difíciles. Ahora, retos. para finalizar ya te pedía ¿qué opinión te merece lo que hizo Bad Bunny? O sea, dejando de lado lo político. Sí, solo sí. No, es que a lo mediático. Es que no se puede dejar de lado lo político. No se puede. No se puede porque es un acto político. O sea, de entrada. El mensaje. Pero verás, dentro de la lectura que yo personalmente le doy, hay tres niveles de lectura acá, ¿no? Primero, la del espectáculo, es decir, de lo literal, ¿no es cierto? De lo que significa la razón de ser. El Super Bowl para Estados Unidos, ¿ya? Eso es un símbolo, fíjate, ¿no? El Super Bowl para Estados Unidos es un símbolo patrio. Y poderoso. ¿Ya? Luego, si le das una lectura un poco más compleja, entra el análisis de las industrias culturales de masas. Es decir, exacto. hay un cálculo, no es una coincidencia, hay un cálculo estratégico, ¿no? Sí. De los managers, de los productores, de los sponsors. De todos los sponsors, de todo lo que es el Super Bowl, ¿no? Para una configuración y un acto en escena como el que pasó con este cantante de reggaetón. ¿Sí o no? Sí. Ya. Luego, si quieres ir a la otra capa, que es la más interesante del análisis, es el análisis simbólico, ¿no es cierto? Entonces, tú sabes que para que exista un héroe tiene que haber un villano. Exactamente. Ya no sé. Para alcanzar el clima en la narrativa de... Exacto. Si hablamos del cine. Entonces, ¿en qué narrativa nos están metiendo? Pues, Es la configuración. Claro. Es la configuración escénica que se da para crear héroes y villanos, ¿no? Y para que el gran público, ¿no? Los seguidores, la gran masa, ¿no? La fanaticada, porque estamos hablando de la fanaticada porque es un estadio, ¿no? No, y no solo es del estadio, ¿Ya? sino Entonces es todo, es global, porque los ojos del mundo van hacia allá, ¿no? Porque además el gran ojo nos lleva hacia allá. Exacto, ahí está la base, el gran ojo. Exacto. Sigue. Nos lleva hacia allá. Se configura esto en un plano socialmente político para otra vez entrar en la simulación, Guille. Se ve como que si fuera
Parece que si fuera, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es? Ya, sí, el gran ojo que tú hablas, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán los que están detrás? Porque esto no es gratuito, ¿verdad? Como yo le veo, te dejan, o sea, un año atrás o meses atrás te anuncian. Si es que van a presentarse ahí, yo mando al ICE, al ICE, para que actúen y se lleven todos los latinos que vayan. Un primer megáfono, primera aparición o la primer statement de presidente Trump. Luego, pero escucha esto, el segundo que se viene es cuando después que él se presenta lo que dice, que ni siquiera se le entendía y cómo se atreve a hacerlo en español. Refuerza lo que en realidad pasó, porque él entró a hacerlo en español, llevando mucha simbología, ¿qué es lo que quería decir? Con la anuencia del primer relato que habló Trump y después del segundo que lo refuerza, dando mayor importancia a esto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me digo, ¿no será que esto es de un tongo? Dado que la gente que hace esto no lo hace al azar, tienen los cálculos, saber cuánto ganan, cuánto pierden. Vienen ganando 134.5 millones de vistas. 134.5 millones de vistas. Y esto se traduce en dólares. Claro. Entonces, ellos ganaron y no les importó. Claro. Que vaya, porque sabía que había un comportamiento del héroe con el villano. Claro, es que es propagandístico, ¿me entiendes? Total. Entonces estamos de una telenovela lo que tú decías, el ojo, ¿a quién fue dirigido? O sea, y nosotros nos comimos redondita todo lo que nos presentaron. Porque te disfrazan, ¿no? Porque te folclorizan, te disfrazan. No. Había un mensaje detrás, verás, que debían llevar. ¿Cómo lo lograron? Con alguien que siempre ha repetido esto, ¿no? Él a través de sus canciones ha jalado muchísima masa y era un parlante gigante que ya estaba probado. Mucha gente en los mismos Estados Unidos y en todo el mundo le siguen a Bad Bunny. Unos como yo que no entienden su música y disgustan un poco por la forma. Sabes que yo me ponía a pensar y decía, a ver, o sea, ¿en qué universo estamos, no? Porque decía, ¿cómo es que el conejo malo lleva el mensaje supuestamente de reivindicación, ¿no? De lo que es ser latino? Y se lo permitieron. ¿No? A territorio yanqui, pues. O sea, sí te configuras la fábula, es lo ¿no? que te quiero decir. Entonces, o sea, sí te configuras la narrativa, cómo está creada, cómo está armada, ¿no? Y para meterle a la gente en otra telenovela, ¿no? Disfrazada de reivindicación. No sé. Entonces, ahí hay que dar lectura a esta cuestión, ¿no? Porque viene el otro mensaje. Es que la reivindicación multicultural, multiétnica y América Latina, alzando banderas. O sea, cuidado con el show, pues, o sea. Pero a la hora de ¿qué pasó después? Ya nada, se quedó en eso. Y no te digo yo, que no habrá sido que por ahí alguien dijo, vea, aquí hay tanto para que diga esto. Y aquí hay tanto para que después de eso diga esto. Pero es que es la configuración de la narrativa, es el prompt. ¿Quién pone el prompt? ¿Sí o no? Ahí está el prompt. Y yo digo, ya viendo aquí, escuchando lo que otros dan, digo, claro, hasta puede ser que nos hicieron creer que él era el héroe, cuando a la hora del té simplemente pudimos haber sido parte de un tongo y ellos ganaron su dinero, los duros ganaron. Y esto va a dar de qué hablar o sea, estas son las cortinas, ¿no? Claro, el otro año aquí les llevamos para que haga la misma vaina y que jale como jaló. Es que, ¿a quién tenemos que hace tanta bulla como hace Bad Bunny? A nadie, solo Bad Bunny ahorita. Exacto. Y fíjate quién adquiere protagonismo otra vez es Trump. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un juego, ¿no? Simón. Chuta, no me di cuenta, papi. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, hermano, ¿qué te ha parecido esta oportunidad que hemos tenido? Te agradezco que a pesar de los varios intentos que hemos tenido,
Bueno, fue uno, ¿no? Fue un intento fallido que la tecnología metió mano ahí. Sí, Pero bueno, estamos acá. no, es que te agradece Te agradezco el la espacio. confianza para reiniciarlo, repetirlo, de crearlo. Entonces, pero esto sí es verdad. Ajá, muchas gracias. Esto no es representación, aquí No es estamos representación. en cuerpo presente, poniéndole el cuerpo. Ahí. Sí, hermano, te dejo con la palabra final, agradeciendo a la muchas gente de Kik, a la gente que YouTube se suscriba, nos siga, nos comparta, les dé like. Bueno, muchas gracias, Guille. Éxitos en tu programa, éxitos en lo que viene, en tus proyectos. Para todos un gran saludo a los que nos conocen, a los que nos están conociendo, a los que nos conocerán en la prosperidad del Internet, Sí, en el porque ciberespacio. tiene nuevos planes en lo que es fotodocumentalismo, así es que hay que estar atentos a lo que, ¿cómo se llama tu blog? El ojo mutante, El Ojo Mutante nos pueda presentar de aquí en adelante. el ojo que va cambiando. No dejen que esos espacios mueran. Un like, un seguir, un comentar, siempre ayuda Gracias. para saber que no estamos solos y que el Ojo Mutante crezca como deben ir creciendo el blog de cada uno de ustedes que tenga la necesidad de decir o hacer algo en este mundo de la imagen y de lo audiovisual. Sí, gracias, bien. Hasta una próxima oportunidad. Saba.